Sobre estas 4 letras, la cual detalla aquí el hermano en este comentario de Daniel 25, porque ese es el punto que vamos a ver. Dice, literalmente traducido, esta frase significa contado, numerado, pesado y división o dividido. Dice, esta es la interpretación del asunto. Ahora comienza a detallar en el verso 26, como decía, en el verso 26 decía, esta es la interpretación del asunto. O sea, ahí comienza ya a desarrollar estas palabras Daniel. Y el comentario aquí, vamos a ver lo que dice lo siguiente. Cuando dijo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, hermanos, uno de los tremendos errores que cometió Belsasar, prácticamente profanó con los utensilios que trajo su padre, Nabucodonosor. Vamos a ir detallando poco. Todo hombre, dice aquí el comentario, con respecto al verso 26, sobre la palabra amén. Todo hombre tiene que dar cuenta a Dios. Y eso es lo que prácticamente tuvo que Daniel darle a conocer la verdad de Dios, en lo cual estaba aconteciendo sobre él mismo. El peso era sobre él mismo. Él mismo se daba cuenta en lo que ya había caído. Todo hombre tiene que dar cuenta a Dios. Dios le cuenta o pone el límite. En el cálculo de Dios, el tiempo del reinado de Belsasar ha llegado al límite. Y este es el último día de vida para Belsasar. O sea, prácticamente Belsasar, para él todavía seguía su reinado. Era un hombre prepotente. Prácticamente él tomó, dice, el reino y estaba poderoso. ¿Y cómo es que se encontraba todavía por no decirlo, estaba en tinieblas en cuanto a esta interpretación? Pero Dios tenía ahí su siervo, el cual le iba a dar plenamente lo que estaba ya aconteciendo en Belsasar. Como dice aquí el término, Dios o el hombre tenemos que dar cuenta, así como este hombre, por ejemplo, tuvo que dar cuenta a Dios. Pues Dios ya le especificó, todo hombre tiene, dice, que dar cuenta, porque Él pone límite en los cálculos de Dios, el tiempo del reinado de aquel rey, Belsasar, llegó. Todavía no se percataba él de lo que ya estaba su reino ya puesto fin. Vamos a verle más adelante. Vamos a verle con también un contraste en Isaías 13, 1 al 6. Vamos a ver un ejemplo aquí de Salmo, de Isaías, capítulo 13. Isaías capítulo 13, verso 1 y 6. Léale, Delfín, por favor, el verso 1 del capítulo 13 de Isaías y el verso 6, o sea, 2 textos, 1 y 6. De la página 886 de Isaías. Desde la planta del pie hasta la cabeza. 13, 1 de Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, 1, versículo 1 y versículo 6.
Ay, qué Profecía sobre la Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Verso 6. Ese. Aullar. Aullar porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ya, suficiente. Aquí vemos estos textos sobre el comentario que nos dice aquí, cuando dice todo hombre tiene que dar cuenta a Dios. Dios le cuenta. Dios tiene en su mente cada uno de los hombres. Él pone límites, Él pone fin. Bueno, aquí leí en los dos textos leídos de Isaías, está refiriendo sobre la caída de la Gran Babilonia. ¿Por qué? Porque como dice aquí, dijo el comentario, Dios cuenta. Dios tiene un día donde pone fin también. Asimismo, cuando ya está, en cuanto al derrocamiento, diríamos, o al vencimiento de la Gran Babilonia, prácticamente era Dios, porque a Dios todo lo tiene en cuenta. Aullad porque cerca está el día de Jehová. O sea, prácticamente es para ver que, según el comentario de lo que dice con respecto a la palabra amén, que quiere decir Dios le cuenta, o Dios nos cuenta también, hoy y siempre. Él pone límite. En el cálculo de Dios, el tiempo del reinado de Belsasar ha llegado al límite. O sea, estamos viendo también aquí con la caída de la Gran Babilonia, donde también fue perseguida y fue quitada pues el poder para que no recurra. Vemos por qué. Porque a veces creemos que el hombre, lo que decimos, ya eso es todo, pero sin saber que Dios está sobre nosotros. Así como lo fue en este caso con la Gran Babilonia y también como lo iba a acontecer. Más adelante vamos, lo que aconteció con Belsasar en cuanto a esta interpretación, la cual él vio sobre la pared. Luego dice el 27, Tequel. Léale, hermano Anthony, Tequel, el verso 27 de Daniel 5:27. Daniel 5:27. Sí. Sí. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Gracias, Anthony. Entonces vemos que las cosas ya estaba dándose a la luz de lo que este rey tuvo en su reino, pero no lo sabía. Pero ahora Daniel le está poniendo ya las cosas a la luz, porque ya, como dice nuestro Dios, ya, ¿qué pasó? Ya puso fin. Ya estaba pesado, ya en la mente de Dios ya estaba pesado Belsasar su corazón, su espíritu. Ya, ¿por qué? Porque su altivez, su poderío lo alzó grandemente sobre muchas naciones. Ahora dice el comentario. Esta figura, la cual vio Belsasar, es común para significar que el hombre tiene que conformarse a la norma de Dios. Dios no está muerto. Belsasar es pesado y hallado falta en sus responsabilidades de usar bien los dones de Dios. Es decir, prácticamente se había olvidado de las responsabilidades que Dios, o por lo que Dios le dio en su reinado.
Se había olvidado, pensando que a Dios a lo mejor ya no existe. Y ese es uno de los problemas también en el ser humano hoy. Muchos dicen que todo es la vida del ser humano y nada más, o sea, sin darse cuenta que hay un Dios que va a pesar nuestros espíritus, nuestros corazones. Como decía aquí, el hombre se conforma o no es conforme a la norma de Dios, pensando en sí que Dios está muerto. Belsasar es pesado. Ahora, esa era mismo la escritura que estaba desarrollada. Ya estaba siendo pesado el corazón de Belsasar. Para esto vamos a leerle Proverbios 16, verso 2, hermano Claudio. Proverbios 16, verso 2. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Gracias, hermano. Mire, entonces, ¿cómo es que el hombre es tan sabio, tan poderoso en sus caminos? Bueno, en este caso estamos hablando de Belsasar. Él tenía su reino por entero, naciones, lenguas, dice. Pero ni aún así, su corazón estaba ya lejos de Dios. Él era sabio en sus propias opiniones, era un poderoso, un rey poderoso. Como dice, porque dice que a quien quería le daba vida y a quien quería le quitaba. A quien quería humillaba y a quien también se la daba. Un hombre poderosísimo. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Según el Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, no conforme al conocimiento de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos humanos. En conclusión dice, pero Jehová pesa los espíritus. Por eso es que dice, mejor es humillar el corazón con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, prácticamente Belsasar estaba constituido un soberbio, porque sin tomar en cuenta las cosas que más adelante vamos a ver, habíamos leído ya en la escritura total 1 al 31, cómo Belsasar se volvió un profano, un hombre rebelde a Dios prácticamente, y sin darse cuenta ya estaba siendo pesado. ¿Qué diríamos? Onza a onza, lo que había en su corazón. Y Daniel le desmenuza esta interpretación. Como decía aquí, habíamos leído Proverbios 16:2. Vamos a leerle también otro texto, Job 31:6. Léale, hermana Kat, por favor. Job 31:6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Gracias, hermano. Entonces, o sea, para Dios, hermanos, no hay cosa oculta. Él pesará o pesa hoy y siempre los corazones de cada uno. Como decía Job 31:6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Es decir, aquí, ¿quién hace esta oración, este ruego? Job, hacia su Dios, porque prácticamente Job es un hombre de integridad. O sea, de integridad quiere decir de corazón firme, que no movía ni a la derecha ni a la izquierda. Y por él
vemos en parte la convicción, la certeza de la cual habla Hebreos 11. Aquí estaba la convicción de Job. Él mismo le dice a Dios, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Este era el problema de lo que estaba en Belsasar. Él estaba tan confiado que su corazón estaba bien, sin darse cuenta lo que se va a leer seguidamente. Como decía, Belsasar es pesado y hallado falta en sus responsabilidades de usar bien los dones de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo sería luego, al final de lo que vamos a leer, para concluir toda esta interpretación? 4 palabras. Mene, tekel, uparsin. 3 palabras. Bueno, la una es repetida, mene, mene, donde decía que significa, la frase significa contado, numerado, o pesado, o dividido. Prácticamente eso era lo que estaba aconteciendo, ya siendo pesado por Jehová Dios, por medio de la interpretación de Daniel. Verso 28, y léale por favor, hermana Gloria. ¿Leyó hermano? Perdón, hermano Noé. El 28 de Daniel 5, verso 28. 5:28 dice así: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ya, hermano. Pérez. Ahí mismo detalla un poco, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué nos detalla aquí el hermano con respecto a este texto? Ya, en parte ya lo declara. Dice, aquí el hermano pone la U. Pérez, tu reino ha sido quitado. En el 28 leímos, ¿no? Ya. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice el comentario, la U de Uparsin significa y. Parsin es el plural de perses y significa quebrar o dividir. O sea, hermanos, Belsasar quebró, dividió. Eso fue lo que Jehová ahora estaba dando la interpretación por medio de su siervo Daniel, que ya había sido cortado, ya estaba en el otro lado ya. Vamos a leer unos textos. Dice, Daniel menciona primero a los medos y luego a los persas. Este es un detalle significante. Aunque Babilonia fue tomada por Ciro, el persa, Darío, el medo, fue nombrado gobernador del país. Y esta alianza entre los dos pueblos, Media y Persa, formó el segundo de los 4 imperios mundiales, que eso vimos, recordando lo que habíamos visto en la historia anterior, sobre el capítulo 7 y 13 de Apocalipsis. Luego el poder pasó permanentemente a los persas. Vamos a leer entonces lo que dice aquí en el capítulo 2, 39 de Daniel. En el capítulo 2, 39, capítulo 2, verso 39 del libro de Daniel, donde estamos tomando la historia. Capítulo 2, verso 39. Hermana Gloria. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, que prácticamente lo que dice el comentario, que había sido quitado
había sido ya puesto fin sobre este sueño que tuvo Belsasar. Bueno, aquí trata ya del padre, este texto se trata del padre de Belsasar, el cual era Nabucodonosor. También fue puesto fin, también fue puesto roto, porque eran unos reyes poderosos, prácticamente poderosos para gobernar a nivel mundial, muchos países. Pero Jehová pesó los corazones y puso fin. Dice el verso 29, lea la hermana Mélida el verso 29 de Daniel 5. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del cielo. El rey. Tercer señor del cielo, del reino, perdón. Sí. Verso 29. ¿Qué acontece aquí, hermanos? Cuando el rey Belsasar estaba tan turbado, su cuerpo palideció, falleció. Hermanos, es algo que dice que hasta sus rodillas se topaban la una de la otra. Es algo, diríamos, algo espantoso de ver a un rey en medio de tanta grandeza, poderío. Ahora verle que estaba así, como un ser humano que se enferma y luego ya no es posible poder pararse. O sea, en un estado así se encontró Belsasar, porque no sabía lo que significaba esa escritura. Recuerde que Belsasar, cuando invitó a sabios, los múltiples sabios poderosos que había, no le pudieron dar la interpretación. ¿Qué pasa? Luego dice el verso, cuando le ofrece, dice que aquel que, si Daniel le interpretaba correctamente la interpretación, le ofrece algo. Dice en el verso 16, le dice Belsasar, del 5:16, de la lectura que estamos leyendo. Ahí le dice Belsasar: yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Vemos que prácticamente, según el verso 29, Belsasar está cumpliendo la promesa que le daba a Daniel si la interpretaba correctamente el sueño o la escritura. No falla en este sentido. El ver que Daniel ya le trazó correctamente su interpretación, da su fiel cumplimiento. Es coronado, como dice el verso 29 que leíamos. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Miren que Belsasar, o un rey, hermano, tiene mucho, aparte de ser rey, él tiene varios grupos en su reinado. Los que aquí estaban coronando o poniendo el collar no era el mismo rey, eran los que estaban oficiales. En fin, algunos grupos que estaban ahí para velar por el rey Belsasar. Aquellos fueron ordenados por el rey, y ahora le vemos que estaba cumpliendo su palabra con Daniel. Por fin haya
o se acoge que esa era una interpretación correcta, porque prácticamente él le trazó bien. Cuando le dice el verso 26, esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Luego dice, pesado ha sido en balanza y fuisteis hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, recibieron otros el reinado. Y Belsasar prácticamente ya estaba acabado, en otro término vulgar, acabado ya. Ya su reino fue roto. Vamos a leerlo con respecto a lo que dice aquí el verso 29. Belsasar cumplió con su palabra, lo que estamos viendo. Recompensó a Daniel según la promesa. Eso es lo que le dijo en el verso 7 y verso 16. Dice, y serás el tercer señor del reino. Eso le dijo Belsasar. Pero, una pregunta viene aquí. ¿De cuál reino le hablaba Belsasar? Quizá él pensaba que iba a continuar, o quizá iba a hacer otros, pero dice aquí, ese reino, esa misma noche, terminó con el rey Belsasar. Si Belsasar honró a Daniel con la esperanza de evitar así la tragedia, falló miserablemente. Y por eso, hermanos, es que cuando Dios pesa los corazones, pesará. Y cuando pone fin, pondrá fin. Y cuando rompa también el reino, dice, tu reino ha sido roto. Se dividió. Verso 30. Léale, hermano David. El 5 de Daniel. Sí, 5:30. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces, hermanos, recuerdo la historia del que fue también así de la misma manera muerto en el mismo instante que estaba lleno de fiesta. Recordemos un poco cuando Belsasar dice que hizo traer, dice, los vasos de oro, muchos utensilios de precio alto, metales preciosos. ¿Para qué? Para deleitarse. Había gozo, había fiesta, hizo fiesta este rey. Inclusive, uno de los errores graves también que se cuenta según la historia leída de 5:1 al 31, dice que bebía, fueron traídas las mujeres, doncellas, las cuales estaban a su mando para beber juntamente. Prácticamente él estaba ya derrumbando su vida como rey. Estaba derrumbando. Por eso es esto. Luego le detalla a Daniel prácticamente. Ya Dios estaba cansado. Prácticamente tendió la balanza para ponerle fin. Entonces leíamos en el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los judíos. Rey de los caldeos. Era también. Dice, Daniel no relata detalles acerca de la muerte de Belsasar. O sea, según el verso 30 ya, o sea, su fin ya llegó a su fin, su reinado. Fue quitado. No hay argumento más, no hay detalle más de la muerte de Belsasar. Pero luego dice, pero la historia secular relata que el gobernador, vieron dos personajes aquí,
quienes se encargaron de darle muerte. Mientras él estaba ahí en pleno festín, disfrutando, deleitándose de todo lo que había traído su padre, los utensilios. Dice, habían dos personajes. En la Biblia no están estos personajes, pero el hermano aquí lo detalla, Gitium al-Gabaru. Entró en la ciudad esa misma noche y mataron al rey. Porque este rey, dice, malo, mientras celebraba una fiesta. Miren, hermanos, a veces eso es algo de pensar, hermanos, que cuando dudamos de nuestra fe, nos deleitamos en las cosas gustosamente. Nos confiamos en nuestras propias, dice, opiniones o vida secular, sin pensar dos veces, que a veces esta puede ser el momento donde estamos perdiendo el peso en la balanza de Dios, como este rey Belsasar, en medio de la fiesta de celebraciones gustosamente. Imagínense un rey en medio de tantas cosas, de mujeres, doncellas, hermano. Estaba ya su derrota sobre su cabeza. Por eso dice aquí el comentario: y mataron estos dos varones. ¿Quién los pone aquí? Bueno, según la historia, entrando a decir, pues la Biblia nos dice, estos dos varones que mataron a Belsasar. Se llamaba Gutium y Ugbaru. Estos entraron en la ciudad esa noche en el nombre de Ciro. O sea, Ciro ordenó para que diesen muerto a Belsasar. Y mató al rey malo mientras celebraba una fiesta. O sea, hermanos, habían decir antiguamente los antiguos, pues, en medio del gusto vino el dolor, el susto de matar a un rey y siendo famoso. Pero cuando Dios pesa y pone fin, llega porque llega. Vamos a leerle luego el verso 31, de 5:31 de Daniel. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La identidad, según dice aquí el comentario del verso 31, la identidad de esta persona ha sido el objeto de mucha discusión y comentario. Lo más probable del caso es que menciona Ugbaru, también, o sea, era como un subteniente, era un elemento especial del ejército, dice aquí, de Ciro. O sea, estaban bajo la orden de Ciro. Ugbaru, uno de los que dio muerte a Belsasar. Conquistó a Babilonia en octubre, dice, de 539 años antes de Cristo, y que al mes murió en batalla. O sea, se puede decir que era que mató a Belsasar fue un elemento especial del ejército, pero también murió en batalla, o sea, en combate. Fue nombrado un cierto Gabarú, también lo menciona aquí el hermano, en batalla, un medo, o sea, había sido un medo, para ser el gobernador de Babilonia, mencionado en este versículo, según el verso 31. Este Gabarú, dice, estuvo en Babilonia cuando a los 17 días de ser conquistada Babilonia, entró por primera vez en la ciudad de Ciro mismo, llamado Ciro el Grande. Es decir, hermanos, con el verso 31, hermanos, da, o sea, ya definitivamente lo que nos dijo en el, según, donde dijo Dios ha puesto fin, lo cual significaba la palabra
Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. De eso, hermanos, vemos muchos ejemplos. Reyes que perdieron el reinado, por ejemplo, Saúl, del que me recuerdo, Saúl. Algunos varones, por ejemplo, ¿cuál era otro que hemos leído en historias anteriores acá? Hay algunos que prácticamente cada una de estas palabras, mene, la cual dice contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ver que cómo se llenó de grande gloria, prepotencia, poderío sobre toda nación, pueblo y lengua. Hermanos, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo sería ese puesto. Pero lamentablemente en la balanza de Dios no pesaba nada su corazón. Tequel pesado ha sido en balanza. Por eso bien dice el proverbio, que balanza falsa, peso falso, también Dios cuenta. Nos decía Proverbios 16:1, dice, pesado serás. También nos decía Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Prácticamente eso era lo que nunca pudieron hallar los astrólogos. Para eso podemos leerle el verso 19 19 del capítulo 5:19, donde nos decía: y por la grandeza que le dio todos los pueblos, o sea, Dios a Belsasar, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida y engrandecía a quien quería y a quien quería humillar. O sea, esto le está haciendo memoria. También era Nabucodonosor, su padre, también era un hombre poderoso, pero también fue contado o pesado por la balanza de Dios. ¿Qué nos dice un poco con este verso 19? Dice, Dios le dio poder ilimitado. Como decía el verso 19, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían, o sea, tenían miedo, porque era un hombre malo, perverso. Delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Por eso, hermanos, ¿cómo no podemos dar gracias a Dios también por la libertad que hay hoy? Ya no estamos bajo de esos reyes poderosos para humillar al pueblo. Vamos a ver un ejemplo. Está en Isaías 10, 5 al 14. Vamos a leer este ejemplo. Isaías capítulo 10. al 14, o sea, 9 textos. Capítulo 10, versos 5 al 14. Léale, hermano, algún hermano estaba de. Isaías 10, 5 al 14 dice: Sí. O Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate pesa y lo ponga para ser hollado como todo de las calles, como lodo de las calles. Aunque él no pesará así, ni su corazón lo
lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arpad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Hasta el 14, digamos. Sí, hasta el 14. Como hice de Samaria y sus ídolos, ¿no haré también así de Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valiente a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Ya, hermanos, prácticamente aquí nos hace una memoria, o sea, estamos memorizando de un castigo que estuvo Dios contra el pueblo de Israel. En este caso era una de las cosas que habíamos leído en la lección de Daniel, es que Jehová pesa los corazones, pone fin, pone límite. Así también tomó aquí Dios castigó prácticamente, poner límite, quitar el reino, ya es haberlo perdido, pesado en balanza. Lo que nos decía el hombre aquí, prácticamente aquí, Isaías vio que el hombre era pesado. Era un texto clave que leíamos en Proverbios 16:2, era que el hombre es sabio en sus propios caminos, mas Jehová pesa los corazones. O sea, no hay comparación, hermanos, con las reglas de Dios. Si fallamos con las reglas de Dios, pues téngalo por seguro que el peso va hacia atrás. Como decía aquí, Dios le dio poder ilimitado. O sea, hasta donde Dios pone, y hasta aquí también es pesado. Como último texto, leamos el verso 20, de 5:20, para hacerle un poco más de lectura a este texto, 5:20. Cuando dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Prácticamente eso era toda la inscripción de Belsasar, en la cual, aunque procuró arduamente llamar a todos sus hombres, prácticamente eran hombres conocidos por esas naciones, los adivinos, y muchos de ellos, pero no pudieron darle claridad a esta escritura. Pero Dios estuvo ahí por medio de Daniel, haciéndole
ya poniéndole prácticamente el sello de haber perdido su reinado. ¿Qué dice? El poder tiende a corromper el carácter de la persona. El poder, hermanos, es tan peligroso. El poder tiende a corromper el carácter de la persona, ensoberbeciéndole. La altivez de espíritu precede a la caída, hermano. Vamos a leerle otra vez 16-18 de Proverbios. Como decía aquí el comentario, el poder tiende a corromper el carácter de la persona. O sea, esto es lo que aconteció en Belsasar. Se ensoberbeció, se fue altivo de espíritu, o sea, poderoso, prepotente. Nadie podía bajarle, lo que se dice comúnmente, nadie le podía bajar del caballo blanco. Era un hombre bastante malo, un rey prácticamente. Tenía el pueblo, le tenían miedo. Precede a la caída. Proverbios 16-18, léale a algún hermano. Y otro hermano va a leer 2 de Crónicas 26-16. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Gracias, hermanos. Mejor es humillar el espíritu. Ahí está. Con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Con los soberbios. Hermosos textos, hermanos, donde nos hace reflexionar o examinar, según este libro de los Proverbios 16, 18, 16. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y todos estos textos hasta el 21 son edificativos. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber, hermanos. Por eso es que, hermanos, dudar, profanar de las cosas de Dios, téngalo por seguro, como dice, llegará pues, hermanos, la soberbia o la altivez. Segunda de Crónicas teníamos otra cita, capítulo 29, 18 al 20, o sea, dos textos. Segunda de Crónicas. Capítulo 29, 18 al 20. O sea, dos textos para leer. 18, 20. Sí. Capítulo 29, verso 18 al 20. Ya dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿El 20 o el 19? Sí, hasta el 20. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí, están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Gracias, hermano. Vemos aquí una historia sobre Ezequías. Bueno, Ezequías era un siervo de Dios, un instrumento de Dios, el cual, según la historia, él estaba rescatando de otro varón que había profanado. ¿Cuál era? Acaz. En su reinado había profanado con las cosas de Dios, utensilios, dice. Y entonces vemos, hermanos, como decía la palabra, que Dios rescata también.
porque dice, Ezequías restablece el culto del templo, lo que este rey Acaz había profanado. Sin embargo, hermanos, vemos que también fue reprendido Acaz. Entonces no hay duda alguna de lo que Daniel le puso, pues a la luz de la verdad tuvo que darle su interpretación, porque ya Jehová, o sea, ese es el punto básico, Jehová puso fin al reinado de Belsasar. Ya había él mismo con su propia mano había puesto fin su reinado, sin darse cuenta cómo es que en medio de tanta fiesta de bombos y platillos, como dicen los decíamos también, en medio de tanta fiesta tenga que ser muerto, sin darse cuenta, hermanos. Por eso dice que Jehová pone fin, Dios pesa los corazones, rompe también ya la comunión. Y sin embargo también, hermanos, hemos visto mucho esto. Hermanos, tal vez alguna inquietud o alguna pregunta o alguna ayuda también de pronto a la historia esta de Daniel en su interpretación a Belsasar. Algunos reyes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como usted mencionaba, Saúl, ¿qué más? Acán, ¿no? Sí, Acán. Nabucodonosor, todos ellos por la soberbia, por no obedecer a una voz de Dios, prácticamente fueron destituidos, ¿no? Fue quitado el reino. Claro, fue quitado el reino. Qué mal. Lo cual era un privilegio para ellos, pero ellos, por hacer caso a sus instintos, de pronto a su pasión, ¿no? A su mente. A veces decimos, en medio de tanto poder, hermanos, dice vulgarmente, el corazón se hincha, o sea, se ensoberbece y ahora es prepotente. Quiere ser el todopoderoso ante los demás. O sea, se enorgulleció, también dice ahí aquí en el comentario. El orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu. Hermanos, Dios pone fin. Por eso, hermanos, para hoy, ¿qué diríamos nosotros también? Lecciones. Pero sí le fue devuelto el reinado a Nabucodonosor. Lecciones para nosotros Sí le también. fue devuelto. Por Así es, ejemplo, ahí hermano. nos damos cuenta que Porque puede comer hierba. Dios cuenta, en el reinado de los hombres, Dios cuenta al reinado de los incrédulos. Es decir, Dios pide cuentas a ellos. Ya, no es que Dios no pide cuentas, Dios pide cuentas a ellos. Por ejemplo, este reyes no eran reyes de Israel. Este era de la... Belsasar de los caldeos, del imperio de Media y de Persa. también había. Entonces no era de Jerusalén, no era de Judá, estos son reyes incrédulos. Eran reyes, Pero, claro, sin embargo, paganos. Dios cuenta a ellos en su reinado. Ya, y Dios les pide cuentas también a ellos. Porque en su soberbia y en su altivez, de lo que se hicieron, se llenaron, Dios los rebaja y los pone abajo. Y por eso también le costó la vida, o sea, murió Así es, hermano. también. Se hicieron prepotentes. Bueno, Todo eso claramente es así, pues no. Ahora, podríamos decir nosotros, haciendo un breve comentario y así, nosotros, por ejemplo, bueno, ahora no es de pronto fallamos a Dios, no es que, bueno, Dios va a venir inmediatamente y nos va a matar, pero hay un día, ¿no? Hay un día, o puede ser también, no sabemos el día ni la hora, pero Dios puede poner un fin, o hasta aquí, y ya nos lleva, pues ya tendremos que despedirnos de esta tierra, sin habernos dado cuenta en lo que ya habíamos perdido, o sea, la desobediencia, que fue también, porque muchos ya vemos varones en la época de la vida cristiana, también fallaron con Dios, por ejemplo,
¿qué más podemos decir de Ananías y Zafira? Falló con Dios. Y bueno, y para historia y memoria, no es para nosotros, digo. O sea, no tendríamos que decir que, bueno, fallamos con Dios, mentimos a Dios y ya enseguida vamos a ser muertos. Pero Dios tiene un día fijado para cada de uno de sus hijos. Quizás no como la historia de acá, en medio de tanta fiesta, orgullo y deleite, llegar a morir, hermanos. También se puede relacionar con el predicador, Claro. que por su soberbia y su altivez no se rebaja, no acepta la palabra de Dios tal como es, no se humilla ante Dios, sino que quiere y piensa en sus propios, que se enaltece propios sus pensamientos, sus ideas. Ya, nunca está dispuesto a aceptar ni tampoco sus errores. Reconocer sus errores y poner en manos, dice, de Jehová. Salmo 55, 22. Es un texto donde dice, echa sobre Jehová nuestro Dios tus cargas y Él te levantará, mas no dejará caído al justo. Hermanos, pues que haya sido de beneficio para todos, un recuerdo de historia y de fidelidad, porque prácticamente las historias nos ayudan muchísimo para recordar cuántas faltas de los hombres, pero Dios, hermanos, está arriba de cada ser humano. Que haya sido, hermanos, de provecho para todos y cada uno, como decía, una lección. Gracias, hermanos, por la atención y entonces vamos a dar por concluido el sermón. Gracias, hermanos.